Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, Arratsaldeon, buenas tardes a todos, como os he comentado y a todas. Vale, bueno, os presento bienvenidos primeros a esta cuarta jornada de formación que organizamos desde la Fundación, esta vez de nutrición y psicología. Entonces, hoy contamos con Toscana Villar, que imagino que algunos ya la conoceréis, que es, nutricionista, ha estado con nosotros de Bilbao Basket, del Atleti, de la selección española de fútbol, aparte ya es nutricionista y farmacéutica y va a hablarnos un poco de nutrición. Toscana, si quieres, si no, corrígeme, un poco en época de confinamiento como ahora o de vacaciones o de lesiones con menos actividad física, ¿no es así? Eso es. Vale, bueno, pues si quieres, Toscana, cuando tú quieras. Pues venga, arrancamos, listo. Mil gracias, Miquel. Bueno, gracias a todos por venir. Ya me voy a hacer una profesional de esto de las charlas online, pero veo tantos cuadraditos por ahí que quien quiera encenderse la cámara, yo encantada de ver caras, ¿eh? Así parece que hablo con alguien, no hablo solo con una pantalla yo solita. Vale, luego haremos unas cuantas preguntas al final, pero bueno, cualquiera que me quiera interrumpir, cortar o preguntar o interactuar conmigo durante la charla, yo encantada, ¿vale? De que generemos así debate y compartir lo que haga falta. Bueno, la idea de hoy es daros unas pautas así un poco generales, vamos a abrir, de cómo cuidar la alimentación, ¿no? Esta es una etapa, un momento muy especial para todos. Pero es verdad que hay momentos similares, no son iguales, pero momentos similares en los que también estamos sometidos a menos actividad y en los que puede ser interesante adaptar la alimentación. Entonces vamos a ver un poco de forma genérica cómo podemos adaptar la alimentación en situaciones como esta. Dame un segundito que voy a compartir la pantalla, a ver si funciona todo bien. Vamos a ver si me veis, si se me hace pequeñito esto. Perfecto. ¿Me veis? ¿Todo ok? Miquel, confírmame que lo veis bien, por fin. Sí, perfecto, Toscana. Genial. Pues nada, pues vamos allá entonces. Vale, bueno, lo primero, dar las gracias a Bilbao Basket por invitarme aquí a estar hoy con vosotros y vamos allá, no me enrollo. Uy, espera que ahora no me deja pasar. Ahora. Vale, lo primero un poco así de forma genérica, que yo creo que es una reflexión que a mí me gusta hacer y que creo que es importante, es un poco lo que nos ha enseñado esta situación que estamos viviendo ahora, ¿no? Y yo creo que una de las cosas más importantes que nos ha demostrado es que hay cosas que no podemos controlar. No sé si hay algunos de vosotros sois como yo, que sois unos frikis del control, que yo siempre quiero tenerlo todo controlado milimétricamente y saber todo lo que pasa y tener todo ahí bajo el control absoluto, y nos hemos dado cuenta de que de repente puede pasar algo que nos cambia absolutamente todo, ¿no? Pero lo que sí que podemos hacer es actuar, que es algo importante, ¿no? O sea, pasar la acción y hacer algo para salir de cualquier situación reforzados, ¿vale? Y esta situación no es menos. Seguro que muchos de vosotros habéis pasado por momentos mejores, momentos peores, momentos de más motivación, momentos de más tristeza, de más agobio, pero es verdad que tenemos que aprovechar esas pequeñas cositas que hagan que luego miremos atrás y digamos, de aquella situación salir reforzado, ¿no? O sea, bien sea esta situación actual, bien sea si tenemos una lesión deportiva, cualquier cosa. Entonces, ver cuáles son las partes positivas e intentar trabajarlas para sacar la parte buena. Algo que para mí es fundamental, ¿vale? Con relación a la alimentación y cada vez más un poco en todos los ámbitos, ¿no? Es la planificación. En nuestras rutinas, en nuestras pautas, para mí planificar es imprescindible. Es muy importante para muchas cosas. Primero, para poder cumplir los objetivos que nos propongamos. Segundo, para poder disfrutar más del camino, ¿no? Los que cuidáis la alimentación, los que os preocupáis un poco más, o los que tenéis familia, los que tenéis enanos, seguro que la planificación es algo que o hacemos o si no, como que nos agobiamos de no haber hecho, ¿no? Siempre vamos a última hora pensando, ¿y ahora qué como? Ahora lo que tengo en la nevera, no he planificado, como mal, como cosas que no me apetecen, gasto más dinero, tiro comida a la basura, ¿no? Entonces la planificación es fundamental. En esta situación en la que estamos ahora, que estamos todos encerrados en casa,
Planificar es muy importante para quitarnos una preocupación de la cabeza, organizarnos bien para hacer la compra y comprar con cabeza, que esto lo vamos a aprender y lo estamos aprendiendo ahora, pero yo creo que ya nos va a servir para siempre y es algo súper útil y súper interesante para que nuestros menús tengan más sentido, ¿no? Y luego también es importante planificarnos para salir un poco del día de la marmota, ¿no? Algo que nos pasa ahora es que de repente estamos aquí encerrados en casa y no sabemos si es de día, si es de noche, si es lunes, si es domingo, si es fiesta de guardar, ¿no? Entonces, intentar organizarnos para también intentar hacer las cosas bien, pero tener nuestros momentos un poco más especiales, ¿no? Si yo los fines de semana normalmente solía ir a cenar con mis amigos, pues no hace falta que el viernes por la noche me tome un brócoli cocido, que igual me lo tome y me da una pena que yo qué sé, ¿no? O, por ejemplo, una cosa que no hacemos nunca, planificar desayunos y meriendas. Casi todo el mundo cuando se planifica sus menús organiza las comidas y las cenas. Y el resto de las comidas normalmente las hacemos un poco sobre la marcha, ¿no? Solemos desayunar casi todos los días lo mismo y merendar, si merendamos un poco lo que pillamos. Y me encuentro gente a porrón que merienda todos los días una manzana. ¿Por qué? Porque es lo primero que pilla en la cocina, porque quiere comer algo sano. Y al final, ¿qué pasa? Que acabamos aburridos hasta las narices de comer manzanas, que es más triste que yo que sé, y simplemente porque lo hacemos por inercia, porque no hemos planificado y no se nos ha ocurrido otra cosa, ¿no? Entonces, cuando planificamos es mucho más fácil hacer las cosas eso, bien, o sea, en este caso, comer de forma saludable, pero comer también de forma variada, de forma rica, ¿vale? Y no caer un poco en la monotonía y en el aburrimiento. Vale, dos consejos que me dieron a mí al principio de esto y que me han servido mucho y que os los paso por si os resulta interesante, que los podemos aplicar a la alimentación, pero también a cualquier otro ámbito, es que aprovechéis, ahora que tenemos tiempo, lo mismo cuando estamos de vacaciones o cuando, si alguno de vosotros sois deportistas y de repente estáis lesionados y estáis como agobiados por la lesión, pero tenéis más tiempo, primero aprovechad ese tiempo para hacer algo que os gusta mucho, mucho, mucho y para lo que nunca tengáis tiempo, ¿no? O sea, los que os encante leer, los que os guste estar con vuestra familia, los que os guste hacer una receta chula en la cocina y normalmente como vamos corriendo todo el día, no tenemos tiempo, aprovechad ahora, ¿vale? Y aprovechad también para hacer cosas que igual no os gustan tanto, pero que siempre tenéis ahí rum de que tenéis que hacerlo y que sabéis que cuando las hagáis os vais a sentir súper realizados, ¿no? Y súper contentos. Porque también es importante que nos marquemos nosotros objetivos personales, pequeños objetivos que nos motiven en el día a día, que nos hagan tener un pequeño aliciente, una pequeña motivación y esa sensación de tener objetivos cumplidos, ¿no? Me pasa mucho con mis deportistas ahora, cuando hablo con ellos, ¿qué pasa? Que estamos encerrados en casa y no tenemos los mismos objetivos que teníamos antes, no tenemos partidos que jugar y que ganar, no tenemos nuestros hijos no tienen exámenes que aprobar en el cole, nosotros no tenemos proyectos que entregar en muchos trabajos, ¿no? Hay gente que ahora no está trabajando, entonces es importante que tengamos nuestros propios objetivos para conseguir esa pequeña motivación, ¿no? Y con respecto a la alimentación, lo mismo, marcaros vuestros pequeños objetivos de cosas que nunca tenéis tiempo para hacer, pero que os gustaría hacer y que os hagan sentir bien para aprovechar ahora. Vale, la alimentación también es una parte fundamental de estos momentos, es una parte fundamental de nuestra vida y ahora más que nunca. O sea, ahora veis que todo el mundo en sus casas está cocinando, todo el mundo tiene tiempo para cocinar, todo el mundo en los momentos de más relax son los que pasamos en la cocina con nuestras familias, en la mesa comiendo, cuando nos conectamos con unos amigos para cenar en Zoom o en House Party o en lo que sea, ¿no? Entonces es una parte muy importante de nuestra rutina ahora. Entonces, intentad aprovechar para hacer cosas que no podemos hacer normalmente, ¿no? Lo que os decía, probad a los que seáis cocinitas, probad para hacer cosas nuevas que antes no os habíais planteado, para investigar, para probar recetas nuevas, mezclar ingredientes raros, los que seáis más raros con la comida, o los que tengáis gente cerca que sea más raro, aprovechad para probar combinaciones distintas para los niños, por ejemplo, para introducir alimentos diferentes, probar cosas distintas que normalmente nos cuestan. Disfrutad del tiempo cocinando y comiendo y aprovechad para cuidaros, ¿vale? Comer sano es verdad que ahora va a ayudarnos a sentirnos mejor físicamente y también mentalmente, que la parte mental también es una parte muy importante de estas situaciones, ¿no? Ay, esperad, que se me va otra vez. Vale. Una cosa que yo creo que es importante, muchas veces cuando estoy con deportistas o cuando estoy con gente en consulta, una de las cosas de los peros que nos encontramos, ¿no? Y de las limitaciones que nos encontramos, de los obstáculos, es que tenemos una vida social de locos. Estamos todo el día, o tenemos una cena con amigos, o tenemos un viaje de trabajo, o tenemos que ir a cenar a casa de la suegra,
o he quedado con mi novio, yo qué sé, o sea, siempre tenemos 1000 cosas y a mí mucha gente me dice, joder, es que no puedo hacerlo bien porque tengo compromisos, he tenido que hacer esto. Y ahora es el momento perfecto para cuidarnos y sin sufrir. Para cuidarnos lo que nosotros decidamos, para hacer lo que nosotros queramos, pero sin depender de cosas ajenas, de compromisos que tengamos con otras personas. O sea, ahora puedo hacer lo que yo quiera, ¿vale? Entonces, aprovechadlo. ¿Por qué va a ser muy importante la alimentación? La alimentación va a ser fundamental para varios aspectos, ¿no? O sea, primero, habrá gente más o menos preocupada, pero es verdad que ahora a todos nos preocupa estar fuertes, que nuestro sistema inmune esté fuerte, que nuestras defensas estén bien. ¿Para qué? Para intentar no enfermar o si enfermamos, que probablemente eso no lo podamos evitar, nos contagiaremos de coronavirus o de cualquier otra cosa, pero que si nos enfermamos de cualquier cosa, esas enfermedades sean más leves, pasen con menos síntomas, ¿no? Y nos hagan sufrir menos. Entonces, la alimentación es una parte básica para nuestro sistema inmunológico. También es muy importante para mantener nuestra composición corporal y en el caso más concreto de los deportistas, para cuidar nuestra fuerza y nuestra forma física, ¿no? Mantener esa forma física que vamos consiguiendo durante todo el año, durante toda la temporada con nuestros entrenamientos y que luego en épocas en las que estamos menos activos, más sedentarios, como puede ser ahora, pueden ser unas vacaciones o puede ser una lesión, nos cuesta mantener. Vale, con respecto a nuestro sistema inmune, ¿qué podemos hacer para mantener nuestro sistema inmune fuerte, así de forma breve y muy rápida? ¿Vale? Lo primero que necesitamos para que nuestro sistema inmunológico esté fuerte es asegurar una ingesta suficiente de micronutrientes de calidad, ¿vale? Siempre hablamos de los macronutrientes, los hidratos de carbono, las proteínas, las grasas y demás, que hablaremos después, pero es verdad que estos pequeños micronutrientes, las vitaminas, los minerales fundamentalmente, son imprescindibles para que nuestro organismo funcione bien, ¿no? Yo a los enanos, cuando les doy charlas, siempre les hablo de los alimentos llave, ¿no? Les digo, imaginaros que tú tienes tu coche con tu gasolina, con tu chasis, con tu aceite, con tu todo, pero no tienes la llave. Si te falta la llave, es imposible que el coche arranque. Pues lo mismo nos pasa a nosotros. Si no ingerimos suficientes micronutrientes, vitaminas, minerales, nuestro organismo no va a estar al 100%, ¿vale? También nos pasa con deportistas, que muchas veces se centran mucho en la cantidad de hidratos, comen arroz y pollo a todas horas, pero las verduras y las frutas como que desaparecen, ¿no? Y es cuando empezamos a sentirnos más débiles, a estar como más, a enfermarnos con más facilidad. Entonces es algo que tenemos que cuidar ahora y yo os recomiendo que intentéis, como los alimentos que más vitaminas y minerales nos aportan normalmente son las frutas y las verduras, que intentemos introducir al menos una fruta o una verdura en cada una de nuestras comidas, en todas las comidas, en las comidas principales y como decíamos antes, también en los snacks y en los desayunos, ¿vale? No me voy a meter mucho luego en el segundo punto porque eso también lo hablaréis mañana. Es muy importante mantener una buena salud digestiva, ¿vale? Cuando nuestro intestino y nuestro sistema digestivo funciona bien, todo lo demás funciona muy bien, ¿vale? O sea, por eso están también tan de moda los probióticos, todos los fermentados que nos aportan estos bichitos que hacen que nuestro sistema digestivo funcione. ¿Por qué? Porque nuestro intestino al final es nuestro segundo cerebro y también es una parte importantísima de nuestro sistema inmunológico, ¿vale? Entonces, mantener una buena salud digestiva y comer alimentos que no nos intoxiquen para eso, para que nuestro cuerpo se centre en lo que se tiene que centrar. Y luego intentar eliminar o evitar, por lo menos en exceso y en el día a día, el consumo de alimentos ultraprocesados y alcohol, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando nosotros comemos un montón de guarradas, un montón de comida basura, y nos ponemos a comer bollicaos, cosas industriales, fritos y demás todo el rato, ¿qué pasa? Que nuestro cuerpo tiene que hacer un esfuerzo enorme por eliminar todos esos alimentos que no son tan beneficiosos y no son necesarios para nuestro organismo, y entonces en vez de centrarse en que mi cuerpo esté bien, que yo sienta energía, que me encuentre bien, lo que va a hacer es invertir todo ese esfuerzo en cargarse toda esa porquería que le hemos metido, ¿vale? Entonces, intentad evitar en el día a día, que insisto, yo no digo que haya que hacerlo perfecto, pero en nuestra rutina diaria y en nuestros hábitos generales, evitar el consumo de alimentos ultraprocesados o alcohol de forma excesiva, ¿vale? Vale. Y luego, otros dos puntos que comentábamos antes para los que es muy importante nuestra alimentación es para mantener nuestra composición corporal y para mantener nuestra fuerza y nuestra forma física, ¿vale? Una cosa que digo yo siempre, que cuando alguien quiere cuidarse, cuando alguien... ¿Alguien me habla? No, vale. Cuando alguien quiere perder peso, por ejemplo, a mí cuando alguien viene a la consulta y me dice, quiero adelgazar, ¿vale? Imaginaros, alguien que no es deportista... Y yo siempre digo, mira, si tú quieres perder peso, probablemente
si solo comes mejor, empiezas a comer mejor o reduces tu ingesta calórica o comes de forma un poco más saludable, adelgazarás. Si comes igual, pero empiezas a hacer un poco de ejercicio, te estás un poco más activo, al final va a haber un mayor gasto calórico, también adelgazarás, solo con una cosa o con la otra. Lo ideal es que hagamos las dos juntas, pero si haces solo una de las dos, probablemente conseguirás resultados. Pero en el caso de, cuando hablamos más de nutrición deportiva, cuando hablamos de trabajar la fuerza, de aumentar nuestra masa muscular, es imposible conseguir resultados si no combinamos la alimentación y el ejercicio. Si no combinamos la actividad física y la alimentación y lo planificamos y lo programamos para que vayan juntos, no vamos a conseguir resultados, ¿vale? Un ejemplo muy claro y muy fácil. Si yo quiero, luego hablaremos de las proteínas y de cómo utilizarlas para nuestra fuerza y demás, ¿vale? Pero si yo quiero que mis bíceps crezcan, ¿vale? Si yo quiero que mis brazos se pongan fuertes y que mis músculos, mis bíceps se hagan más grandes, si yo me pongo a trabajar en el gimnasio y a hacer pesas como una loca y solo hago eso, no voy a conseguir que mis músculos crezcan. Tengo que darles ladrillos, ¿no? Pero si yo me pongo a comer ladrillos y me pongo a comer proteína como una loca, pero no voy al gimnasio a trabajar ese músculo que quiero que crezca y me quedo aquí en mi casa comiendo proteína a porrón, tampoco voy a conseguir que ese músculo crezca, ¿vale? Entonces es imprescindible organizar y planificar las dos cosas a la vez para conseguir los resultados que buscamos, ¿vale? O sea, en el caso del deporte y en el caso de la fuerza es imprescindible la combinación de los dos factores. Vale, entonces, ¿de qué vamos a hablar? Voy a intentar ser como muy concisa en cada punto y vamos a intentar tocar un poco todos los pequeños tips que podemos seguir para cuidar la alimentación, para hacer pequeños cambios en nuestra alimentación en estos momentos de menos actividad, que estamos más sedentarios, pero que queremos seguir cuidando nuestra composición corporal y que queremos seguir cuidando nuestra forma física, ¿vale? Porque una cosa que es muy importante, que yo digo siempre, esto lo decimos mucho más las chicas que los chicos, pero es verdad que muchas chicas me dicen, oh, es que a mí me cuesta mogollón adelgazar, me cuesta mucho, me pongo a cuidarme para bajar 1 kilo, me cuesta horrores, pero luego en cuanto me salgo en una gotita, engordo mucho, ¿no? ¿Qué pasa? Que les cuesta mucho perder peso, pero lo recuperan con mucha facilidad. Y yo siempre digo, tenemos que conseguir un equilibrio para estar bien, para conseguir un peso estable y mantenerlo es mucho más fácil. Pues en el caso de la fuerza, de la masa muscular con los deportistas pasa un poco lo mismo. Yo me encuentro con muchos deportistas que, ¿qué pasa? Que se descuidan en estos momentos en los que no están entrenando todos los días o no están en su rutina habitual. ¿Y qué pasa? La masa muscular, la fuerza, se pierde relativamente fácil, se pierde con relativa facilidad y luego recuperarla cuesta mucho. ¿Qué pasa? Todos estos deportistas que estamos ahora en casa, que no están entrenando, no están haciendo sus entrenamientos normales y que luego van a tener que volver a competir, sea más pronto o sea más tarde, cuando vuelvan a competir van a tener que recuperar esa forma física y les va a costar mucho más recuperarla y volver al estado, al punto en el que estaban, si no la han cuidado, ¿vale? Entonces es mucho más fácil mantener que recuperar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es con la alimentación ver qué podemos hacer para mantener ese estado y esa forma física buena en la que yo estaba o perder lo menos posible para que luego no me cueste tanto recuperarlo. Oigo por ahí gritos, no aseguro que no entren por ahí mis dos fieras de repente y acaben cada uno subido, uno encima de mi cabeza y el otro encima de mi hombro, ¿eh? Bueno, pues vamos a ir viendo, ¿vale? Esto es un poco lo que vamos a hablar, ¿no? La ingesta energética, los hidratos de carbono, la proteína, las grasas, el picoteo y los snacks que tanto dan que hablar estos días, ¿no? Y la hidratación, ¿vale? Entonces, primero, hablamos un poco de energía, ¿vale? De la ingesta energética. Algo que yo normalmente no soy mucho de contar calorías, normalmente cuando trabajo con mis deportistas, con mis pacientes en la consulta, no suelo recomendarles que pesen la comida ni que estén todo el día calculando las calorías que hacen, pero sí tenemos que de forma genérica ser conscientes de que al final es una suma y una resta, que si yo como muchísimas calorías y gasto pocas, al final pues no puedo perder, ¿no? Entonces es verdad que en estas situaciones en las que estamos más sedentarios, y lo mismo si estamos encerrados en casa que si nos vamos a Maldivas a tirarnos en una hamaca un mes, ¿vale? Estamos menos activos, consumimos menos calorías. No sé si os habrá pasado, me imagino que a más de uno sí, los primeros días yo tengo un reloj de estos como un Apple Watch, que los primeros días me decía, normalmente a estas horas del día tus anillos de actividad están mucho más avanzados. Busca algo o haz algo para mantenerte más activo. Y yo estaba diciendo, a ver, ¿qué hago? Yo ya he hecho mi sesión de entrenamiento, ya he hecho mi ejercicio y el resto del día es que no haces nada. Estás sentado en la silla, vas de la silla al sofá, del sofá a la cocina, de la cocina vuelta a la silla, de la silla al baño, vuelta a la silla
y poco más, ¿no? Entonces, sin darnos cuenta, aunque nosotros tengamos la sensación de que estamos entrenando y de que estamos activos, realmente estamos mucho menos activos. Entonces, si el gasto calórico, si lo que la energía que yo gasto es menor, también tengo que tener cuidado de consumir algo menos de energía, ¿vale? Entonces, ¿qué puedo hacer? O volverme loco a contar calorías y ponerme con mi programa a ver cuántas calorías gasto y cuántas calorías tengo que ingerir, o simplemente buscar trucos más cualitativos para introducirlos en mis rutinas y de esa forma intentar hacer que mi gasto, que mi consumo de energía sea menor. Esto sobre todo es importante para la gente que tiene tendencia a coger peso o grasa con facilidad, ¿vale? Que sabe que tiene que controlar un poco más su ingesta calórica para no pasarse. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Yo siempre digo que la gente que es de mucho apetito, que le gusta comer, que le gusta ver el plato lleno, tiene que buscar trucos para no consumir alimentos que le aporten muchísimas calorías, pero sí tener esa sensación de saciedad. ¿Y qué tenemos que hacer? Buscar los alimentos que nosotros llamamos de baja densidad energética. Son alimentos que ocupan mucho espacio, pero tienen pocas calorías. O sea, si yo me intento llenar con un bol lleno de nueces, ¿qué pasa? Las nueces son unos alimentos muy sanos, pero tienen muchas calorías, tienen mucha grasa, muy buena, pero mucha grasa. Entonces, yo un bol de nueces es todo caloría. En cambio, si yo me pongo un bol de ensalada, un bol de verduras o... ¿Qué pasa? También ocupa un montón de espacio, pero me aporta menos calorías, ¿vale? Tengo que buscar alimentos que tengan mucha fibra, que tengan mucha agua, que me sacien y que no me aporten tantas calorías. Y si introduzco esos alimentos en todas mis comidas, voy a asegurarme de reducir la ingesta calórica. Por ejemplo, si yo me voy a comer un plato de pasta, un plato de macarrones, si yo me como un plato de macarrones solo con tomate líquido, tomate con salsa de tomate, todo el plato va a ser macarrones. En cambio, si yo me hago un plato de pasta y le meto verduras en trocitos, por ejemplo, el típico wok de verduras o macarrones con verduras y tomate, y le pongo champiñones en trocitos más o menos grandes, calabacín en cuadraditos, berenjena en cuadraditos, tomatitos cherry y demás, ¿qué pasa? Que el mismo volumen de plato, en vez de ser todo macarrones, va a ser la mitad macarrones y la mitad verduras. A los ojos me va a dar la misma sensación, me va a saciar mucho más porque las verduras tienen mucha fibra, tienen mucha agua, ¿vale? Y me va a aportar menos calorías. ¿Vale? También para los que son de mucho apetito, intentar introducir en el plato alimentos, pues por ejemplo, el pollo. Si yo me como el pollo ya limpio en la pechuga, me lo como mucho más rápido, de repente se me acaba, no me llega la sensación de saciedad al cerebro y sigo queriendo más. En cambio, si me como el pollo entero, con los huesos, entre que lo limpio, lo deshueso, lo separo, lo rechupeteo y tal, al final la cantidad que estoy comiendo es menos, pero la sensación es de comer más, ¿no? Lo mismo si me como unos langostinos. Es como si te comes unas pipas. Te comes unas pipas peladas, te puedes comer 1 kilo de pipas así, todo de golpe, ¿no? En cambio, si las vas pelando poco a poco, la sensación es distinta. Unos langostinos, lo mismo. Me pongo unos langostinos pelados y me los como muy rápido, pero unos langostinos con la piel, entre que los pelo, los limpio y tal, tardo más tiempo en comerlos, la cantidad me da la sensación de que he comido más y también al comer más despacio, doy más tiempo a que esa sensación de saciedad me llegue un poco a la cabeza, ¿no? Vale, entonces esto con respecto a la energía, intentar reducir la cantidad, pero sin volvernos locos, ¿vale? Con pequeños trucos. Los hidratos de carbono, ¿vale? Yo cuando hablo con mis deportistas siempre les hablo de los hidratos de carbono como nuestra gasolina, ¿no? Un ejemplo que pongo siempre es, si tú tienes que recorrer más kilómetros, necesitas más gasolina. Si yo voy a irme de viaje y me voy de Bilbao a Sevilla, necesitaré mucha gasolina y encima a mitad de camino tendré que rellenar mi depósito de gasolina, ¿no? Pero en cambio, si me voy de Bilbao a San Sebastián, necesitaré mucha menos gasolina. Entonces, nos pasa lo mismo a nosotros o lo mismo a los deportistas. Cuanto más activos estamos y más kilómetros recorremos, más hidratos de carbono necesitamos. Si estamos en una época más sedentaria en la que tenemos menos gasto de glucógeno, necesitaremos consumir menos hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque los hidratos de carbono ya sabéis que tienen varias formas de gastarse, ¿vale? La primera, los puedo utilizar inmediatamente porque estoy en plan superactivo y mi cuerpo, bueno, va a la glucosa sangre, las utilizo. Segundo, puedo coger los hidratos de carbono y si yo tengo sitio en mis reservas, en mis depósitos, que son el músculo y el hígado, ahí tengo 2 pequeños depósitos de gasolina, ¿no? Entonces, los hidratos de carbono que yo consumo, si aquí está a medias, vienen a rellenar este depósito, ¿vale? Para que se llene. O tercero, si yo no estoy activo, no tengo sitio en mi depósito de gasolina porque ya está lleno, los hidratos de carbono al final se transforman en grasa, ¿vale? Y eso es uno de los factores que hacen que a veces aumentemos nuestra grasa corporal. Entonces, si yo estoy menos activo, tengo que intentar reducir, no digo eliminar, que a veces también nos volvemos locos, luego cada uno tiene estoy hablando a nivel general, pero a nivel general yo no digo eliminar los hidratos de carbono, porque nuestro cuerpo también consume glucógeno de otra forma, nuestro cuerpo para funcionar consume glucógeno, nuestro cerebro consume glucógeno, entonces no hace falta que eliminemos los hidratos de carbono, pero sí que tengamos en cuenta que probablemente tengamos que reducir la ingesta
si no estamos tan activos, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer? Varios trucos. Primero, yo os diría que intentéis reducir la cantidad de hidratos de carbono, ¿vale? Que si normalmente consumís mucho, pues consumáis algo menos, ¿vale? Segundo, intentar controlar, para mí es muy importante, intentar controlar la calidad de los hidratos de carbono, ¿vale? No es lo mismo consumir hidratos de carbono refinados, o sea, harinas blancas, que harinas integrales. ¿Por qué? Porque la absorción y la forma de absorción de esos azúcares no tiene nada que ver. Una pasta integral, cuando yo la consumo, se absorbe de forma mucho más lenta que una pasta blanca, ¿vale? Entonces, intentar controlar también la calidad de estos hidratos de carbono, o sea, en estas épocas, si los consumo, consumirlos de mejor calidad, o sea, comer pasta integral, pan integral, arroz integral, quinoa, legumbres, la fruta siempre entera. ¿Veis? Ya viene alguien por ahí. Lenny. Nada, si le dejo se queda aquí a daros la charla a ella. Vale, seguimos. A ver cuánto tarda en volver. Voy a cerrar la puerta para que le dé un poco más de apuro. Listo. Venga, los hidratos de carbono, eso. Intentad que sean de calidad, ¿vale? La fruta siempre entera. Intentad evitar los zumos de frutas, ¿vale? No me meto ahora en tecnicismos, eso lo hacemos otro día si queréis, pero los zumos de fruta ya sabéis que al final es una cantidad de azúcar muy grande, de absorción muy rápida, ¿vale? Y ahora lo que queremos es menos cantidad y absorción más lenta. Entonces, nada de zumos de fruta. Tercero, un truco, esto no tiene tampoco, pero un truco para intentar reducir la cantidad de hidratos de carbono es que cada uno decida en qué comidas o en qué momentos del día los consume. A mí me funciona bien consumir los hidratos de carbono en la primera mitad del día. Podría ser en la segunda mitad del día, pero en mi caso digo, venga, pues desayuno hidratos y como hidratos y no meriendo ni ceno. Entonces igual desayuno unas tostadas o avena o unos cereales y en la comida suelo meter algo de legumbre, algo de pasta, algo de arroz, pero no lo meto por la noche. Pues eso, simplemente limitarlo a una parte del día. Y luego, cuando consumáis hidratos de carbono, podéis intentar acompañarlos de alimentos que no sean tampoco excesivamente grasos, lo que decíamos antes. O sea, si me hago un plato de pasta, me lo hago con verduritas, con gambas, con pollo, con lo que sea, en vez de hacerme un plato de pasta con 4 quesos o con salsas ahí súper contundentes. A consumir los hidratos de carbono de forma un poquito más ligera, ¿vale? Repasamos. Controlar la cantidad, la calidad, intentar consumir hidratos de carbono siempre integrales y de absorción lenta. Un truco es ajustarlos, o sea, limitarlos a unos momentos X del día. Y otro puede ser acompañarlos de alimentos más ligeros, ¿vale? De acompañamientos más ligeros. Seguimos, vale, súper importante, la proteína, ¿vale? La proteína va a ser súper importante a la hora de mantener nuestra masa muscular y nuestra fuerza. ¿Vale? Lo que decíamos antes, cuando estamos más sedentarios, cuando estamos ahora en casa, cuando estamos lesionados, cuando estamos de vacaciones, lo primero que le pasa a un deportista es que pierde fuerza. A mí me pasa mucho que después de las vacaciones vienen mis deportistas y me dicen, estoy mucho más delgado, fíjate, si me he adelgazado un montón. ¿Y qué pasa? Que pesan menos, pero están más gordos. ¿Por qué? Porque pesamos menos, porque en cuanto dejamos de entrenar, esa fuerza, esa masa muscular que teníamos se va desapareciendo, pues se va desintegrando, se va rompiendo un poquito y normalmente aumentamos nuestra grasa corporal, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que estamos con menos peso porque hemos perdido esa masa muscular, pero en verdad estamos más gordos, o sea, nuestra composición corporal es peor porque tengo menos masa muscular, pero más grasa corporal, ¿vale? Entonces, la proteína es un factor fundamental que tenemos que cuidar muy mucho cuando estamos sedentarios o cuando estamos lesionados. Por ejemplo, en lesionados es súper importante para mantener esa fuerza, ¿vale? Hay muchas estrategias, cada maestrillo tiene su librillo, pero mi recomendación sería, primero, asegurar una ingesta suficiente de proteína, ¿vale? En función del caso de cada uno, será una ingesta diferente. Algo genérico puede servirnos, los 2 gramos por kilo de peso, más o menos, ¿vale? Pero sobre todo, para mí es muy importante y lo que yo veo que me funciona es que el reparto de esa proteína esté bien hecho. ¿Qué quiere decir? Que no vale que yo me coma, si yo peso 70 kilos, tengo que tomar 140 gramos de proteína aprox, no vale que me coma los 140 gramos de proteína de porrón en la cena, que es lo que me encuentro todo el rato, que la gente cena mucha proteína y el resto del día se olvida de la proteína, ¿vale? Es importante que la proteína se reparta bien durante el día. Hay muchos estudios que evidencian que nuestro cuerpo no puede absorber en cada comida más de aproximadamente 30, 25, 35 gramos de proteína por ingesta, por lo menos con el objetivo de arreglar nuestra masa muscular, ¿vale? Si yo quiero si yo una comida como proteína y como 100 gramos de proteína, parece que mi cuerpo no va a poder aprovechar esos 100 gramos de proteína
para llevarlos al músculo y arreglarlos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si solo puede absorber esos 25 o 30 gramos aprox, tengo que asegurarme de que en cada una de las comidas que yo hago durante el día, ir introduciendo esa cantidad de proteína. Un ejemplo que yo pongo siempre, imaginaros que me vengo aquí a pegar golpes en la mesa todos los días, porque yo vengo a trabajar a esta mesa y me pongo súper nerviosa, entonces hago ta, 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 con el boli y voy pegando golpecitos. Hago un agujerito y antes de irme a casa lo arreglo con un poquito de cemento, ¿vale? Mañana vengo a trabajar aquí otra vez y y hago otro agujerito, pero lo vuelvo a arreglar. No pasa nada. Si yo un día pego golpes, no lo arreglo, sigo pegando golpes, sigo pegando golpes, sigo pegando golpes, al final lo que va a pasar es que la mesa se va a romper por la mitad. Entonces, no va a servir que yo me ponga ahí 1 kilo de cemento porque ya va a ser demasiado tarde. Con mi masa muscular pasa lo mismo. Lo que tengo que hacer es ir poquito a poquito arreglándola. Un poquito de ladrillo, un poquito de ladrillo, un poquito de ladrillo, un poquito de ladrillo, ¿vale? Y ese ladrillo son nuestras proteínas, que en caso de las personas que comen alimentos animales suele ser fundamentalmente consumimos proteína de origen animal, que suele ser la carne, los huevos, los lácteos y demás. Pero por supuesto que hay un montón de opciones de proteína de origen vegetal, ¿vale? Entonces, repartir esa ingesta de proteína, 25 o 30 gramos aprox en cada una de nuestras comidas y que no se nos olviden los desayunos y los snacks si los hacemos, ¿vale? Porque me encuentro mucha gente que desayuna una tostada con mermelada y zumo naranja, que come unos macarrones con tomate, que merienda unas nueces y unas tortitas de arroz y cena pollo y pescado. ¿Qué pasa? Que solo ha metido proteína por la noche, el resto de las comidas no, ¿vale? Entonces, intentar introducir proteína, unos huevos, un poco de queso fresco batido. Por ejemplo, el queso fresco batido tiene mucha proteína, mucha más proteína que un yogur. Un yogur tiene 4 gramos de proteína por 100 gramos y el queso fresco batido, que al final a la hora de comer nos da la misma sensación, pero tiene el doble de proteínas, 8 gramos de proteína por cada 100 gramos, ¿vale? También podemos utilizar algún batido de proteína de vez en cuando, o sea, luego hablamos un poco de suplementos. Pero eso, proteína suficiente y bien repartida durante el día. Y sobre todo, muy importante, repartirla bien en torno, alrededor de nuestro entrenamiento, ¿vale? En función del objetivo, probablemente sea importante que tenga suficiente proteína antes de la sesión de entrenamiento y después, ¿vale? En las previas y en el post-entreno, no tiene que ser inmediatamente antes, inmediatamente después, pero sí que alrededor de ese entrenamiento en el que voy a trabajar mi músculo, este bíceps que he dicho que yo quiero que trabaje, si yo lo trabajo y luego no le doy los ladrillos, no va a crecer, ¿vale? Entonces, cuando lo trabaje, luego ir dándole ladrillos para que ese trabajo que he hecho tenga resultados. Vale, las grasas. Las grasas son súper importantes. Las grasas, ya sabéis que las grasas buenas son muy buenas, son grasas, tienen una función muy antiinflamatoria, pero en cambio las grasas malas son muy malas y tienen una función muy proinflamatoria, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Tenemos que consumir grasas? Sí, es muy importante que consumamos grasas y grasas de calidad en los momentos además en los que estamos más sedentarios, si estamos más lesionados, si estamos lesionados o, bueno, en estos momentos además es muy importante trabajar contra la inflamación, ¿vale? Y estas grasas buenas son muy antiinflamatorias y son muy importantes. ¿Qué pasa? Que tenemos que asegurarnos primero de introducirlas sustituyendo a las malas. No me vale que alguien me venga y me diga, venga, ala, como aguacate, como salmón, pero me pongo hasta arriba de comer fritos y de comer bollicaos también, ¿no? O sea, introducir las grasas buenas sustituyendo las malas. Segundo, introducirlas en las cantidades necesarias también sin que se nos vaya de las manos, porque hay mucha gente que tiene tendencia a coger mucho peso y de repente empieza a comer de forma saludable y dice, oye, Toscana me ha dicho que tengo que comer grasas buenas, entonces yo me como una ensalada y le pongo 2 aguacates, un filetazo de salmón, le pongo 5 kilos de nueces, todas las semillas que encuentre por casa y medio litro de aceite de oliva. ¿Qué pasa? Que esta persona va a estar sanísima, va a comer un montón de grasas buenas, pero se va a poner como un botijo, porque son alimentos muy saludables, pero muy calóricos, ¿vale? Entonces, consumirlas sí, sin volvernos locos, pero en función del objetivo de cada uno, con algo de sentido común, ¿vale? No digo que haya que tomarse una cucharadita de aguacate solo, o sea, podéis tomarlos más o menos sin miedo, pero con sentido común, ¿vale? Que a veces no tenemos tanto. Vale. Vale, venga, voy a los snacks, con que ya me enrollo mucho. Los snacks, que es algo que también nos pasa, es algo que me preguntan mucho, ¿no? Pues eso, ahora que estamos en casa, cuando estamos de vacaciones, cuando tenemos más tiempo libre, una de las cosas que nos preocupa normalmente es el picoteo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos más tiempo, estamos en una situación en la que no solemos estar normalmente, estamos más tiempo en casa, tenemos la nevera a mano, estamos más nerviosos, estamos más ansiosos, entonces solemos coger y picotear todo el rato. Entonces empezamos a consumir mucha más comida, más calorías y encima nos agobia porque nos da como remordimiento de conciencia, ¿no?
Entonces, ¿qué podemos hacer con los snacks? Primero, que hablaremos ahora de la hidratación, pero lo primero, un truco muy importante. Es importante que recordemos que nuestro cerebro a veces no distingue bien la sensación de sed de la sensación de hambre. Entonces, cuando estamos en la oficina o estamos entrenando, es muy habitual que tengamos cerca un botellín, pero en casa a veces no lo tenemos. Entonces, intentad tener una botellita o un vaso que tengáis a la vista para cuando vayáis a la cocina que lo veáis, o una botella en la nevera que sepáis que es vuestra, lo que sea, para que os recuerde que tenéis que manteneros hidratados, ¿vale? La hidratación es fundamental para muchas cosas, pero en este caso para también disminuir un poquito la sensación de hambre, y cuando yo consumo fibra también es necesario que yo me hidrate, ¿vale? Entonces, hidrataros suficiente. Segundo, cuando soy mucho de picotear o me doy cuenta que durante una temporada estoy picoteando más, a veces lo que hacemos es decir, yo hoy mañana no voy a comer nada entre horas, solo voy a desayunar, comer y cenar y no voy a comer nada. Entonces, ¿qué pasa? Que al final acabamos comiendo, acabamos picoteando, estamos aquí sentados y nos acabamos levantando a la nevera, y además de que hemos comido, acabamos con mucho más remordimiento de conciencia, porque decimos, joder, yo me había propuesto no picotear y encima no lo he conseguido y no soy capaz y no puedo. Entonces me empiezo a repetir cosas que encima no son nada buenas para mi cabeza, para mi salud mental, y no he conseguido nada. Entonces, si sois de picotear, yo os recomiendo que os planifiquéis y que decidáis y que asumáis que vais a picotear y decir, venga, pues yo voy a hacer 5 comidas al día, las que hagan falta. Pero que planifiquéis esos snacks, que tengáis alimentos saludables preparados y planificados dentro de vuestro menú diario, vuestro menú semanal, para cuando vayáis a la cocina no acabar comiendo la primera guarrada que veáis, que sean alimentos saludables, que sean apetecibles y que no tengáis tentaciones de otras cosas, ¿vale? ¿Qué alimentos puede estar bien consumir como snacks entre horas? Pues hay un montón de opciones. Podéis consumir, por ejemplo, a ver, a mí me gustan mucho palitos de zanahoria. Tú cuando compréis verduras, compras unas zanahorias, las partes en palitos y las tienes en un tupper. Y eso entre horas, con un poco de guacamole, que lo puedes hacer en casa, o puedes comprar el del súper, que ahora los guacamoles que venden en frío, casi todos están súper bien y son 98% aguacate. Con un poquito de hummus. Podéis tomaros unas cebolletas o unos pepinillos, unos encurtidos, unas gildas que están tan de moda ahora y son alimentos súper saludables. Podéis hacer, por ejemplo, una cosa que también en casa va muy bien, palomitas, hacernos palomitas caseras. Si vais a ver una peli, en vez de poneros a comer galletas de chocolate o patatas fritas, haceros unas palomitas de maíz como las hacíamos antes, que simplemente hay que comprar el paquete de maíz, en vez de las del microondas, compráis el paquete de maíz y en la cazuela con una gotita de aceite de oliva, y te da como felicidad. Tener, por ejemplo, fruta preparada en la nevera, pero apetecible, lo que os decía antes. No sé si os pasa a vosotros, pero a mí la manzana me gusta mucho, pero si como manzana todos los días acabo aburridísima de la manzana. Entonces, por ejemplo, ahora que empezamos con frutas ricas también, tener frutas, unas fresas, por ejemplo, si tú pones unas fresas partiditas en la nevera, en un tupper, con un poquito de zumo de naranja, o como la ponían las abuelas, con unas gotitas de vinagre para que suelte ahí el juguito. Y entonces, en vez de merendarte una manzana, te tomas esas fresas con todo su jugo dentro de un yogur y le pones unas nueces por encima y ya te da como más alegría. Os podéis hacer un smoothie, un batido de frutas y queso fresco batido, por ejemplo, que decíamos antes. El que sea muy goloso y le cuesta además hacer esa ingesta proteica de la que hablamos, también puede tomarse un batido de proteínas a media tarde, un batido de chocolate o algo así que le aporte esa proteína que tiene que consumir y que además le quite un poco esas ganas de dulce, ¿vale? Hay un montón de opciones, un montón de recetas y un montón de cosas que no hay que preparar, que podemos tener listas para tomar entre horas y que nos pueden quitar ese gusanillo de esas ganas de comer otras cosas menos saludables, ¿vale? Por lo menos en el día a día. Vale, y luego, ya, para ir terminando, la hidratación lo que decíamos antes, la hidratación es súper importante, ¿vale? Parece que solo nos acordamos cuando estamos entrenando, pero la hidratación es fundamental. Entonces, importante que nos sigamos hidratando, que consumamos suficientes líquidos y recordad que podemos consumirlos de distintas formas. No hace falta que tomemos solo agua, podemos tener en la nevera preparadas eso, limonadas caseras. Yo preparo mucho infusiones, por ejemplo, la típica infusión de frutos rojos, listas unos frutos rojos congelados, unas frambuesas, unas fresas o lo que sea, la tienes ahí lista en la nevera y es como mucho más apetecible. Podéis, calditos, gazpachos, hay muchas infusiones frías o calientes, ¿vale? O sea, hay un montón de formas de hidratarnos, pero intentad asegurar una hidratación mínima, ¿vale? Para no estar deshidratados.
Vale, y luego, para ir terminando, algo que me preguntan un montón en esta, que está como muy de moda y cada vez nos preguntan más, y es verdad que es una herramienta que a mí me resulta muy interesante, que es importante que la conozcamos y que sepamos utilizarla con cabeza, pero bueno, así para hablar de forma genérica, os comento un poco el tema del ayuno intermitente, ¿vale? El ayuno intermitente, me imagino que casi todos los que estáis aquí que os interesa la alimentación sabréis lo que es, pero para los que igual os suene un poco a chino, os cuento. Antes hablábamos y decíamos que tenemos que hacer 6 comidas al día, ¿no? Que hay que hacer desayuno, comida, merienda, cena, que si no te mueres, tu metabolismo no funciona. Y ahora cada vez más está demostradísimo que no es necesario ni mejor hacer muchas comidas al día, ¿vale? Hay personas a las que les va muy bien hacer 5 comidas, o 6 o 7, pero hay tantas otras personas a las que les va mejor hacer 2 o 3 o 1 o las que sean, ¿vale? Entonces, el ayuno intermitente consiste fundamentalmente en repartir nuestra ingesta calórica de forma diferente. En vez de consumir nuestras 5 comidas al día, consiste en hacer un ayuno durante X horas, entonces en esas horas no como nada y reparto mi ingesta calórica en el resto de horas. Hay muchos tipos de ayunos, hay ayunos, por ejemplo, de 24 horas, bueno, hay distintos, pero el ayuno intermitente más común y más típico que más se hace ahora mismo es el ayuno 16-8, que consiste en no comer nada durante 16 horas e introducir todos mis alimentos, toda la comida en las 8 horas restantes, ¿vale? Entonces, fundamentalmente consiste, si te saltas la cena o te saltas el desayuno, ya han pasado 16 horas. Si tú te saltas el desayuno, imaginaros, yo ceno a las 9 de la noche, no desayuno, si vuelvo a comer a la 1:30 ya han pasado 16 horas, ¿vale? Ya he hecho un ayuno intermitente. Entonces, ¿qué tiene de bueno y qué tiene de malo el ayuno intermitente? El ayuno intermitente, como os decía antes, tiene muchas cosas buenas, a mí me gusta bastante, utilizado con cabeza, y también tiene algunas cosas malas, ¿vale? Como cosa negativa, bueno, primero decir que no es nada ni imprescindible, ni todo el mundo tiene que hacer ayuno intermitente, ni es la panacea del universo, ni os va a salvar la vida, ¿vale? Es una herramienta más. Hay gente que le va muy bien y hay gente que no le va bien, ¿vale? Como contra, una de las cosas que me encuentro yo, sobre todo en deporte, es que, como decíamos antes, para muchas cosas mi cuerpo necesita muchos deportes y muchos momentos en mi vida deportiva, mi cuerpo necesita esa gasolina de la que hablábamos antes, ¿vale? Y está demostradísimo que si yo no tengo suficiente gasolina, mi nivel de esfuerzo no puede llegar a ser el mismo, ¿vale? Entonces hay momentos en los que yo me encuentro muy bien, pero igual no tengo suficiente gasolina para el entrenamiento, la sesión que voy a hacer en ese momento, y entonces aunque yo me encuentre bien y mis sensaciones sean buenas, es posible que no llegue al mismo nivel al que podría llegar si mis niveles de gasolina son correctos, ¿vale? Entonces, si yo voy a jugar un partido y yo no tengo gasolina, aunque yo me encuentro bien, es probable que me canse antes de lo que me cansaría si tuviese gasolina, ¿vale? Y cuando yo entreno, como a los deportistas, cuando entrenan durante todo el año, durante todas sus temporadas, van entrenando para conseguir en cada uno de esos entrenamientos un pequeño sufrimiento, ¿no? Y con ese sufrimiento lo que conseguimos es una adaptación, o sea, ir mejorando. O sea, yo voy sufriendo un poquito para hacerme un poquito mejor cada vez, ¿no? O sea, yo empiezo la temporada y voy sufriendo para conseguir esa adaptación con los entrenamientos y ser mejor al final. Si yo no estoy al 100% y no puedo ir dando, no tengo energía suficiente para sufrir y para dar un poquito más de mí en cada entrenamiento, igual no consigo tanta adaptación, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Ahora que estamos en casa y los entrenamientos en general de casi todo el mundo no tienen un objetivo de adaptativo, o sea, no buscamos esa adaptación, sino que buscamos simplemente mejorar nuestra forma física, nuestra composición corporal, estar bien, estar saludables, ¿vale? Eso se elimina. ¿Y cuáles son los pros que tiene el ayuno intermitente? Lo cuento así un poco de forma casera, no me voy a meterme en muchos tecnicismos, ¿vale? Pero bueno, lo primero, sí que parece que hay estudios que demuestran que cuando yo hago ayuno, cuando yo estoy muchas horas sin comer, mi cuerpo parece como que se limpia un poquito, ¿no? Como que mis células dicen, hace una autofagia que se llama, pero es como que dicen, uy, me están dando descansito, qué bien, pues me voy a limpiar un poco, ¿no? Entonces esas células en nuestro cuerpo, que a veces funcionan mejor o peor, parece como que se limpian. Luego la insulina, que es esa hormona que nuestro cuerpo libera cada vez que consumimos sobre todo hidratos de carbono, ¿no? Yo cuando como esos hidratos de carbono, mi cuerpo libera insulina, que es la hormona que se va a encargar de llevar esos hidratos de carbono a donde haga falta, ¿vale? Entonces, hay muchas personas en nuestra sociedad que tienen lo que llamamos resistencia a la insulina, que significa más o menos que la insulina cada vez funciona peor. ¿Por qué? Suele ser fundamentalmente, hay veces que hay una predisposición genética, pero muchas veces es por malos hábitos de alimentación, porque comemos fatal, porque comemos muchísimos azúcares. Entonces nuestra insulina al final dice, mira la porra, yo ya estoy aburrida, no trabajo más y búscate la vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Con el ayuno intermitente también dejamos que esta insulina descanse porque durante muchas horas
no le damos ningún trabajo y entonces parece como que el resto del tiempo se hace más eficiente, ¿no? Dice, mira, como me has dado descanso, ahora voy a trabajar mejor. Entonces evitamos esa resistencia a la insulina y hacemos que esa insulina trabaje mejor. Esa insulina además es muy importante para los deportistas porque una de las funciones fundamentales de la insulina es llevar, como os decía, esos nutrientes a donde corresponde, coger los hidratos de carbono y llevarlos a su depósito de glucógeno, o coger también, ayudar a que esa proteína que consumimos vaya al músculo, que es donde queremos que vaya, ¿vale? Entonces, si la insulina funciona bien, es súper interesante. Y luego también otro plus es que cuando yo hago ayuno intermitente, a veces puedo aprovechar para hacer una sesión de ayunas, una sesión de entrenamiento en ayunas, sin haber consumido esa gasolina que mi cuerpo normalmente necesita. ¿Y qué pasa? Si he planificado bien el entrenamiento, la intensidad del entrenamiento, es posible que consiga una pequeña adaptación, lo que nosotros llamamos una adaptación del metabolismo lipídico, ¿no? Del metabolismo de las grasas. Mi cuerpo, como gasolina, fundamentalmente usa los hidratos de carbono, pero también a veces usa un poco de grasa, normalmente mucha menos, porque nosotros tenemos depósitos de grasa enormes en el cuerpo que mi cuerpo no sabe utilizar. Pero cuando le esfuerzo un poquito a mi cuerpo y yo no le doy hidratos de carbono y hago un entrenamiento en el que necesita esa gasolina pero no la tiene, lo primero que hace mi cuerpo, en vez de hacer caput y ala, decir, ala, me muero, no, lo que coge y dice, venga, pues voy a intentar tirar un poco más con lo que tengo. Dice, si no tengo gasolina, si no tengo glucógeno, voy a intentar tirar un poquito de las grasas, ¿no? Entonces empiezo a utilizar las grasas como fuente de combustible, como fuente de gasolina. ¿Y qué pasa? Que entonces cuando entrenamos algunas veces con bajo glucógeno, sin gasolina, le estamos enseñando a nuestro cuerpo a utilizar las grasas un poquito mejor. Que sepáis que no significa que mi cuerpo de repente vaya a poder jugar un partido de 90 minutos o correrse una maratón o hacer un Ironman sin hidratos de carbono, porque no va a ser así. Pero sí que es verdad que al entrenar ese metabolismo lipídico voy a conseguir que sea un poco más eficiente a la hora de utilizar las grasas, igual retrasar un poco la fatiga en momentos de mucha exigencia, ¿vale? Entonces es otro pro del ayuno intermitente. Y vale, ya rápidamente ya termino. Los suplementos, hay 1000 suplementos, no me voy a meter ahora a hablar de suplementos, porque hay 50.000 y en función del objetivo de cada uno y de la situación va a ser distinto, ¿vale? Si una persona está lesionada, puede ser diferente, pero en momentos como este, suplementos que pueden resultar útiles son un batido de proteínas, que el batido de proteínas no es tanto un suplemento, sino como un sustituto, lo que os he dicho antes. Si yo tengo que meter proteína en la merienda y me da pereza tomarme unos huevos o tomarme pues un batido de proteína, es una forma de sustituir a un alimento proteico en un momento determinado, puede ser interesante. La creatina es un suplemento que va muy bien para estos momentos, para intentar mantener esa masa muscular. Ya sabéis que la creatina la usamos muchas veces, pues cuando alguien sale de una lesión o cuando alguien quiere hipertrofiar y aumentar su masa muscular, porque lo que hace es potenciar el resultado de ese entrenamiento de fuerza, ¿no? Hace que aumente la fuerza cuando yo entreno. O sea, me ayuda a ganar más masa muscular y me va a ayudar ahora a perder menos masa muscular, ¿vale? O sea, la creatina puede ser interesante, utilizada antes del entrenamiento de más fuerza del día. La vitamina D es otro suplemento que yo recomendaría mucho. No sé si estoy de vacaciones de verano, pero por ejemplo en épocas como ahora, que estoy más en casa, que no estoy expuesto al sol, no sintetizo tanta vitamina D, porque normalmente los niveles de vitamina D que tenemos ya suelen ser bajitos y en momentos como este es probable que sean más bajos de lo normal y eso tenga consecuencias negativas. Y luego puede haber otros infinitos suplementos que pueden funcionar, los omega 3 pueden estar bien, si alguien está lesionado la cúrcuma puede ser interesante y 50.000 cosas más. Pero esos tres un poco de base pueden ser un pack, esos tres o esos cuatro, incluso con el omega 3 pueden ser un pack de suplementos que pueden ser interesantes en situaciones como esta. Y nada más, ya termino. Algo que a mí me parece súper importante y que siempre digo es que recordad que lo perfecto es enemigo de lo bueno y que es muy importante intentar hacer las cosas bien, pero sin obsesionarnos, sin volvernos locos y sin intentar hacerlo todo perfecto. Así que nada, listo. Si queréis hacer alguna pregunta, aprovechamos ahora antes de que la gente se vaya a aplaudir lo que necesitéis y si no, bueno, podéis contactarme. Ahí está nuestro Instagram o cualquier cosita, a mí me tenéis disponible cuando queráis. Vale, si te parece, Toscana, vamos a hacer unas, menos de 10 preguntillas para no alargarnos. Hay alguno que ya me ha preguntado, pero yo creo que luego las contestado, pero bueno, TS01, no sé si tienes micro, si quieres puedes preguntar tu pregunta. Vale, no había visto. Si no, la leo yo, que es simplemente a ver si recomiendas comer proteína todos los días, que yo creo que la has contestado, pero bueno, si quieres remarcarlo.
Vale, al final eso, lo que os decía, es importante. Yo en general, normalmente siempre digo que tiene que haber un equilibrio un poco en el día o en la semana, ¿no? Que a veces la gente dice, no he comido suficiente hidrato en la comida, no he comido suficiente hidrato en la cena, tal. Al final no es importante que sea en cada comida, pero sí que es verdad que en el caso de la proteína, sobre todo en casos como estos, espera, que voy a ver si, ay, en casos como este sí que a mí me parece muy importante que la proteína esté bien repartida durante el día. Lo que os decía, no es lo mismo comer toda la misma cantidad de proteína toda junta que repartirla bien en todas las ingestas que haga. Vale, gracias. Miquel, no sé si tienes micro. Has hecho 2 preguntas. ¿Le puedes preguntar las 2 a la vez? Sí, hola, buenas tardes. Bueno, creo que ya lo ha contestado, porque justo cuando he hecho la pregunta, pues ha empezado a hablar de los batidos proteicos. La única duda que me queda es qué tipo de batidos proteicos son mejores que otros. Vale, bueno, depende. Al final es verdad que hay distintos tipos de proteína. Normalmente cuando alguien estaba lesionado y tomaba proteína por la noche, solíamos utilizar un batido de caseína porque la caseína tiene una liberación más prolongada, tiene como una absorción más lenta. Entonces, la caseína a mí me gusta mucho para la recena, cuando alguien está lesionado y para asegurar esa ingesta proteica antes de dormir, precisamente por eso, porque la liberación es más lenta y parece como que se absorbe de forma más lenta durante la noche y me aporta esa proteína, esa ingesta de proteína nocturna de una forma buena. Y la caseína también, como es más lenta, sacia más y para las personas que normalmente tienen mucha ansiedad o comen mucho, tienen mucho apetito, es una buena forma de sentirse más saciado. Si no son vegetarianos, veganos y consumen lácteos, la proteína que más utilizamos normalmente es la whey. Whey significa suero lácteo en inglés. Entonces, una buena proteína de suero lácteo yo creo que es una opción súper buena. Y luego ya hay 1000 opciones en función de lo que os decía antes. Si alguien quiere una opción vegana, si alguien no quiere consumir lactosa, ahora hay un montón de proteínas veganas, de proteína de guisante, de proteína de semillas de cáñamo. Pero vamos, alguien que no tenga ninguna intolerancia y que consuma de todo, yo diría que una de suero lácteo. Y la otra pregunta que había hecho es con respecto a descansar. Cuando hacemos ejercicio a última hora del día, que nos quedamos muy activos, si la nutrición nos puede ayudar a descansar algo o a relajar el cuerpo, el organismo. Sí, mucho. O sea, sí que es verdad que con el descanso es un mundo, ¿no? Y cada uno, bueno, igual que con la alimentación, pero cada uno somos distintos y pues lo que ya sabéis, hay gente que entrena y luego duerme súper bien y hay gente que entrena y se activa un montón y luego le cuesta mucho dormir. Entonces, sí que es importante, bueno, aparte de cosas de fuera de alimentación, pues intentar evitar las pantallas. Yo os animo a que probáis alguna aplicación de mindfulness que va genial, pero con respecto a la alimentación, podéis utilizar, por supuesto, infusiones relajantes o algo un poco que ayude y luego alimentos que sean ricos en triptófano, ¿vale? Ya sabéis que por la noche muchas veces la gente consume muchos suplementos de cuando viajamos y demás, de melatonina y así, porque el cuerpo a veces no sintetiza tanto esa hormona y los alimentos que tienen triptófano son como precursores de esa hormona y hay alimentos que son como muy habituales por la noche, la leche caliente, la miel, el plátano, las almendras, o sea, por ejemplo, hacerte una recena por la noche de leche caliente con un plátano, un poquito de miel y unas almendras te aportan un montón de triptófano y eso sería una recena perfecta para una persona que le cueste conciliar el sueño. Pero bueno, es una herramienta más, eso, importante que intentemos evitar las pantallas. Y os digo, las aplicaciones de mindfulness a mí me parecen mano de santo. O sea, el mindfulness es una maravilla, pero incluso para la gente que le parezca que eso es una cosa de frikis y que aquí tenemos visita otra vez. ¡Olena! A ver, que viene desnuda. Espera. Vale, de mientras, Óscar, puedes preguntarme tú en cuanto vuelva tu pregunta. Decidme, perdón. Vale. Ya está, aquí haciendo porno infantil. Nada, te va a preguntar Óscar una pregunta toscana. Sí. Vale, a ver si me puedo. En otras charlas, he estado en muchas charlas de esta nutrición y tal, y escuché una cosa que me pareció interesante, no sé si será verdad o qué, que el cuerpo evidentemente tiene energía para poder hacer lo que la vida cotidiana, deporte, lo que sea, que la tiene de diferentes maneras guardada en el cuerpo, ¿no? Pues una es la grasa, ¿no? Que está ahí en plan reserva por si te quedas sin nada más, si no tienes nada más, y ¿Sí? puedes tirar de ella.
Y luego, pues la energía rápida, pues con los hidratos o el típico imagen que tenemos de los jugadores de tenis que se meten un plátano o los ciclistas con los sobrecitos estos, ¿no? de beber. Entonces, la energía que consume el cuerpo la coge en cualquier sitio, da igual, va por orden o está todo en el mismo sitio o podemos acceder a ella dependiendo del tipo de trabajo que hagamos. Una intensidad X o no. Depende del tipo de trabajo. Hay distintos tipos de trabajo, eso sería un poco largo de explicar ahora, pero hay distintos tipos de trabajo, dependiendo de la intensidad, se consume más de un combustible o de otro, ¿vale? O sea, a intensidades moderadas se consume más grasa, por ejemplo, hay un porcentaje de glucógeno y de grasas que son un poco las fuentes fundamentales de energía del cuerpo, ¿vale? Pero sí, normalmente consumimos mucho más glucógeno que grasa cuando practicamos actividad física, mucho más. Insisto, algunas intensidades se consume un porcentaje mayor de grasa, pero a veces es verdad que hay personas que incluso, antes se decía, a esta intensidad consumes un porcentaje mayor de grasa, pero como consumes menos cantidad, igual a una intensidad mucho mayor, el porcentaje de grasa es menor, pero la cantidad de grasa que consumes es mayor. ¿Me explico? Sí. Si te metes, evidentemente, si haces sprints de 100 metros, de 80 metros, gastas muchísima energía, evidentemente no vas a gastar la misma grasa que si te tiras haciendo 2 horas de bici, por ejemplo, pero claro, si te metes 200 sprints, pues evidentemente vas a quemar más. Eso es. Entonces, depende fundamentalmente, el tipo de grasa, el tipo de gasolina, de combustible que consume mi cuerpo, depende fundamentalmente del tipo de la intensidad del ejercicio que hago. Sí es verdad que ahora lo que os decía antes, nosotros intentamos entrenar a la gente y con nuestros planes de alimentación intentamos entrenarles, hacemos la periodización que llamamos nosotros, que consiste en quitarles hidratos de carbono, quitar, poner, para enseñarle al cuerpo a ser un poco más eficiente y utilizar mejor el combustible, el que nos interesa que utilicen. Pero vamos, eso ya es como entrenarle para que sea más eficiente. Vale, y luego me parece muy bien lo que has metido del ayuno intermitente, pues la primera vez que lo escucho en una charla de estas, porque parece como el miedo, ¿no? a eso, entonces me parece muy bien. Pero bueno, yo he hecho alguna vez y tal, me parece muy bien, muy interesante. Pero ¿qué hay, por ejemplo, respecto a una frase que se dice, ¿no? De no meterle pautas al cuerpo, ¿no? Sino que volverlo un poco loco, ¿no? Para que no sepa cómo funcionar, ¿no? Como, no sé si me he explicado, sabes lo que te digo, ¿no? Engañar al cuerpo a la hora de comer. Lo único, Óscar, que unido a David, que unido a David y a Euler, que han preguntado sobre ayuno intermitente, imagino que mañana hablaremos más sobre ayuno intermitente. Vamos a pasar a alguna otra pregunta que han preguntado, porque mañana vamos a tener tiempo de hablar de ayuno intermitente. Vale. La microbiota y el ayuno, yo creo, más en profundidad. Me quedo en ayuno, entonces. Vale, ha preguntado David Villarreal, a ver si en edad escolar, que creo que no tiene micro, me pone, de 8 a 13 años, ¿qué recomiendas antes de entrenar o de un partido? ¿Y con cuánto tiempo antes del ejercicio? ¿Qué recomiendo comer antes de entrenar de un partido? ¿Ahora se silba o no se aplaude ya o qué? Creo que silban por ahí. Normalmente depende. Quito ya aquí los micros. El tiempo de antes de un partido de una competición depende mucho. Si es una comida principal, normalmente 3 o 4 horas antes. Si es un snack, puede acercarse mucho más a la competición, al entrenamiento, ¿vale? O sea, si voy a hacer una comida, normalmente 3 o 4 horas, pero si me voy a tomar un plátano, una barrita o un batido, puede ser mucho más cerca de la competición o el entrenamiento. Y el tipo de alimento, pues depende del ejercicio que vaya a hacer. Así de forma genérica en un deporte de equipo, como puede ser fútbol o baloncesto, normalmente una cantidad principal, o sea, un aporte principal de hidrato de carbono, ¿vale? Un pequeño aporte de proteína, por lo menos asegurando esos 25 gramos, que además va a ayudarme a preservar, a proteger mi músculo de una posible lesión, y muy poquita grasa. Vale. Vale, Urchi, no sé si estás por ahí para poder encender el micro y preguntar tu pregunta toscana. Vale, te pregunto yo, si no, toscana. Para los que somos vegetarianos, pregunta, ¿ves alguna diferencia entre proteína vegetal o proteína de animal?
No, sí, pero no. O sea, se puede perfectamente hacer una alimentación súper completa y perfecta con proteína vegetal. O sea, yo tengo deportistas vegetarianos y proteínas veganos. Lo que hace falta es más planificación. O sea, el único problema que me encuentro con deportistas veganos o vegetarianos es que si no se planifican, no llegan a los requerimientos necesarios y no regulan bien la ingesta proteica. Pero bien planificado, o sea, hay montones de alimentos que me aportan proteína suficiente y a nivel fisiológico, o sea, funcionan exactamente igual y puedo hacerlo todo igual, o sea, puedo hipertrofiar, puedo proteger mi masa muscular de posibles lesiones sin ningún problema con proteínas de origen vegetal. Pero planificar, planificar y planificar, o sea, y los veganos, por supuesto, suplementar con B12 siempre, o sea, no vale no suplementarse, no hay ningún vegano que pueda no suplementarse con B12, ¿vale? Y todos planificar, o sea, la planificación es importante para todos, pero es vital para las personas que tienen alguna restricción o algún alimento que hayan decidido, algún grupo de alimentos que hayan decidido no utilizar por cualquier motivo. Vale, Toscana, pues muchas gracias. Con esto no sé si alguno tiene alguna última pregunta, que nos da tiempo a uno más. Si no, darte las gracias por nuestra parte. Al resto espero que haya sido provechosa la charla y nada, y nos vemos mañana hablando otra vez de alimentación. Muchas gracias, Toscana. Gracias a vosotros. Un beso fuerte y cuidaros todos mucho. Gracias, Toscana. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Adiós.